No todos los que entran en tu vida vienen a sumar. Algunos llegan para poner a prueba tus límites, otros para retrasar tu crecimiento. Y tal vez, sin darte cuenta, estás ayudando a personas que no quieren ser salvadas, sino sostenidas. Personas que no te levantan, te bloquean. Y cuanto más intentas hacer el bien, más sientes el peso del cansancio. Presta atención. Existen 7 tipos de personas a las que nunca deberías ayudar, porque insistir en sostenerlas tiene un precio alto. Pierdes tu paz, tu energía y la alegría de vivir. Convivir con los demás es un arte difícil. Algunos te inspiran, otros te agotan. Pero cuando aprendes a reconocer quién te está arrastrando hacia abajo, todo cambia. El video de hoy es un filtro. Después de verlo, nunca más te sentirás atado a quien solo quiere usarte como apoyo. Sabrás cómo salir de esas situaciones sin culpa y con conciencia, porque ayudar no es cargar, es enseñar al otro a caminar. Y cuando entiendes eso, la vida se vuelve más ligera, más clara y finalmente en paz. Así que, empecemos. 1. Los implacables. Imagina a alguien hundiéndose en el barro y tú le tiendes la mano, pero en lugar de agarrarse, te jala hacia adentro. Así pasa cuando intentamos ayudar a quien no quiere cambiar. Terminamos atrapados junto a lo que intentábamos salvar. El instinto de ayudar es noble, pero necesita conciencia. No toda mano extendida es un pedido de auxilio. A veces es un intento inconsciente de arrastrar a alguien al mismo lugar. Y ahí está el peligro. Cuando la compasión sobrepasa el discernimiento, lo que era un acto de amor se convierte en autosacrificio. Ayudar a quien se niega a cambiar es como intentar remar un barco solo, mientras el otro hace un hueco en el casco. Gastas energía, tiempo y alma, y al final, los dos se hunden. No ayudes a quien no acepta cambiar. Si la persona no reconoce sus errores, tu ayuda no es comprensión, es prisión. Piensas que estás siendo empático, pero en el fondo estás alimentando el mismo comportamiento que destruye al otro y te agota a ti. Es como construir una escalera para alguien que no tiene intención de subir. Por más que insistas, si el otro no da el primer paso, lo único que caerá será tu paz. No todos aceptan ayuda, no todos desean cambiar. Y entender eso es una forma de sabiduría, porque la madurez también es saber cuándo no intervenir. Hay personas que solo aprenden cuando la vida se vuelve lo suficientemente dura para enseñarles. Puedes advertir, orientar, proteger, pero a veces lo mejor que puedes hacer es permitir que el otro aprenda con la caída. Los estoicos llamaban a eso respetar el destino del otro. Epicteto decía: algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Pero el corazón humano tiene dificultad para aceptar eso. Queremos creer que podemos cambiar a las personas con amor, paciencia o insistencia. Pensamos que si mostramos el camino correcto, el otro entenderá, cambiará, nos agradecerá algún día. Pero en la vida real no siempre es así. A veces lo que llamamos ayuda es solo un intento de evitar el dolor de ver al otro caer. Y esa es una ilusión cruel, porque mientras intentamos evitar que el otro se hunda, somos nosotros quienes nos ahogamos en la culpa, la frustración y el cansancio. Intentar cambiar a quien no quiere cambiar es como golpear la puerta de una casa vacía. Gritas, te desgastas y nadie responde. Es desperdiciar energía en lo que nunca estuvo en tus manos. No puedes controlar la voluntad de alguien, solo la tuya propia. Puedes ofrecer apoyo, pero no puedes vivir por otro ser humano. Y aceptar eso no es frialdad, es liberación. Es comprender que a veces el amor más sabio es el que observa de lejos, apoya en silencio y espera el momento en que el otro decida levantarse por sí mismo. Cuando insistes en salvar a quien no quiere ser salvado, el otro empieza a verte como el obstáculo. Si sale mal, te culpa.
Si sale bien, te olvida. Y tú te quedas ahí, exhausto, intentando mantener de pie a quien solo quiere seguir caído. Esa es la trampa. El salvador se convierte en el villano. Das todo, tiempo, energía, corazón, y al final el vacío vuelve más grande, porque nadie agradece el esfuerzo que no pidió y nadie aprende lo que no quiso aprender. Respetar el libre albedrío es entender que cada persona tiene un tiempo, un camino y un destino que tú no puedes vivir por ella. Es aceptar que a veces el amor más maduro es el amor que se aleja. Es en las consecuencias donde la conciencia despierta y es en el dolor donde nace la humildad. La disposición para cambiar viene de adentro. Nadie se transforma por consejo, solo por conciencia. Por eso, si quieres vivir en paz, deja de intentar salvar a quien se niega a nadar. Aléjate sin rabia, sin culpa y sin discurso, porque la ayuda verdadera no es la que impide la caída, es la que confía en que el otro se levantará en su propio tiempo. Recuerda, el amor sin límites se convierte en sacrificio, y el sacrificio constante se transforma en silencio, cansancio y pérdida de uno mismo. Y cuando te duela el corazón por alejarte, recuerda, no te rendiste, solo dejaste de ahogarte por quien eligió no nadar. 2. El manipulador. ¿Alguna vez has cedido ante un chantaje emocional solo para no sentirte mal? ¿Has dicho sí cuando querías decir no, solo para evitar sentir culpa, una discusión o decepcionar a alguien? Ese es el terreno perfecto donde los manipuladores crecen, el de la culpa y la buena intención. Algunas personas no quieren ayuda, quieren control. Transforman tu amabilidad en obligación, tu empatía en un cautiverio emocional. Te hacen creer que decir no es falta de amor y que alejarte es egoísmo. Pero la manipulación no es una relación. Si ayudar a alguien te cuesta tu paz, tu propósito o tu identidad, eso no es ayuda, es encarcelamiento. El manipulador usa tu buena voluntad en tu contra. Se disfraza de víctima, pero es un estratega. Al principio encanta. Es amable, carismático, te hace sentir importante, pero con el tiempo empieza a probar los límites. Pide un favor pequeño, luego otro y otro más, hasta que tu energía se convierte en el combustible de su dependencia. Piensa en un compañero de trabajo que siempre pide ayuda a última hora. Promete que es solo esta vez. Y cuando llega el mérito, dice que la idea fue suya. O en una amistad donde siempre estás resolviendo problemas, cediendo tiempo y paciencia, mientras el otro te manipula con frases como «Sin ti no puedo, eres la única persona que me entiende». Esas personas no quieren crecer, quieren asegurarse de que sigas disponible. Aprenden a presionar el botón correcto, el de la culpa. Y cada vez que cedes, refuerzas la idea de que tu silencio es el precio de la paz. Ahí es donde el ciclo comienza. Ayudas una vez, luego otra, y cuando intentas parar, el manipulador se ofende. Dice que cambiaste, que eres desagradecido, que lo abandonaste justo cuando más te necesitaba. Pero el objetivo es uno solo: hacerte sentir responsable de su bienestar. Esa es la esencia de la manipulación: convertir la generosidad del otro en un instrumento de poder. Y quien vive rodeado de manipuladores, tarde o temprano, pierde el sentido de merecimiento y empieza a dudar de su propia bondad. Comienzas a sentir miedo de decepcionar, miedo de decir no, miedo de alejarte, y cuando el miedo entra, la libertad se va. Los estoicos llamaban a eso dominio moral, la virtud de no entregar tu propio equilibrio a las manos de otros. Publio Ciro ya advertía: el que permite ser engañado, comparte la culpa del engañador. Y eso es exactamente lo que hace el manipulador. Convierte tu bondad en permiso. La verdadera compasión no es ceder ante toda petición, sino discernir cuándo la petición es una forma de control. La verdadera compasión
no es ceder ante toda petición, sino discernir cuándo la petición es una forma de control. Recuerda, ayudar no es anularte. Cuando dices no a quien te manipula, estás diciendo sí a tu paz. El manipulador no quiere ayuda, quiere dominio. Y la única manera de romper el ciclo es recuperar el poder sobre tus decisiones. Dejar de negociar tu tranquilidad a cambio de aprobación. Piensa en esto. Ninguna relación sana nace de la culpa. Quien realmente necesita ayuda acepta límites, reconoce esfuerzos y camina contigo. Quien manipula, exige, absorbe y luego culpa. Y si no impones un límite, la relación se convierte en un campo de chantaje donde solo un lado gana. A partir de hoy, observa quién te rodea. Ayuda, sí, pero nunca a costa de tu serenidad, porque el precio de la manipulación siempre es el mismo: la pérdida de tu libertad. 3. El divisor. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que parecen alimentarse del caos? Siempre están en medio de un malentendido, llevando y trayendo comentarios, diciendo que solo están siendo sinceras. Pero lo que en realidad hacen es sembrar veneno donde pasan. Estas personas no construyen puentes, construyen muros. Sonríen frente a ti, pero critican a escondidas. Y lo peor es que disfrazan la malicia de interés, diciendo que solo quieren advertirte. Pero lo que llaman sinceridad no es más que una forma de esparcir intriga. Cuando ayudas a alguien que provoca conflictos, no estás resolviendo el problema, estás entrando en él. Piensa en un ambiente de trabajo donde una persona siempre comenta sobre los demás. ¿Quién fue ascendido? ¿Quién se equivocó? ¿Quién está diferente? Finge preocuparse, pero lo que busca es crear tensión, dividir opiniones, acercar a unos y alejar a otros. Si intentas ayudar, escuchar o aconsejar, pronto te darás cuenta de que nada cambia, porque esa persona no quiere resolver, quiere ser el centro de la historia, y ahí es donde muchos caen. Creen que están siendo solidarios, cuando en realidad están alimentando el fuego de la discordia. Con el tiempo, esa energía empieza a expandirse, y terminas sintiéndote cansado, confundido y hasta desconfiado de quien no lo merece. El chismoso no destruye con fuerza, destruye con insinuaciones. Los estoicos advertían sobre esto hace siglos. Séneca decía: quien habla mal de los demás frente a ti, hablará de ti frente a los demás. Y Marco Aurelio reforzaba: lo que no contribuye al bien común no debe ocupar la mente. Estas dos frases resumen la sabiduría que muchos ignoran. Quien vive hablando de otros pierde el control sobre sí mismo. Por eso, cuando alguien venga a contarte una novedad, pregúntate: ¿esto en qué me ayuda? Si la respuesta es en nada, sonríe y aléjate. No debe ser el depósito de la confusión ajena. Quien vive dividiendo a los demás nunca está en paz consigo mismo. El chisme es la válvula de escape de los inseguros. Intentan reducir a los otros para sentirse más grandes. Pero quien realmente crece no necesita disminuir a nadie. Recuerda, lo que escuchas con frecuencia moldea lo que piensas, y lo que piensas moldea en lo que te conviertes. Cuando intentas ayudar a quien vive hablando mal de los demás, terminas entrando en la misma vibración. La energía que antes usabas para construir empieza a gastarse tratando de apagar incendios que no son tuyos. Y el precio de eso es alto. Pierdes el enfoque, pierdes la ligereza y poco a poco comienzas a pensar como aquel que intentaste arreglar. Ayudar al chismoso es como intentar limpiar un agua que sigue ensuciándose en la fuente. La única manera de preservar tu paz es dejar de participar en el ciclo. Deja que el ruido se quede con quien lo necesita para sentirse importante. No tienes que probarle nada a nadie. La grandeza habla en voz baja. Así que, la próxima vez que alguien te busque para hablar de los demás, recuerda: eso no es ayuda,
es una trampa. Ayuda al silencio a ganar y verás cómo la vida se vuelve más ligera, más limpia y más tuya. 4. El agotador. Hay una línea muy delgada entre ayudar y ser usado, y el agotador vive cruzándola todo el tiempo. Si alguna vez sentiste que vives más la vida de los demás que la tuya, sin darte cuenta, podrías estar ayudando a uno. Imagina estar siempre disponible. Escuchas, ayudas, prestas atención, pero al final del día sientes que diste todo y no recibiste nada. Tu mente se vuelve pesada, el cuerpo cansado y el corazón vacío. Así es como actúan los agotadores. No quieren crecer, quieren consumir. No buscan transformación, buscan mantenimiento. Quieren a alguien que los mantenga en pie, mientras ellos siguen sin moverse. Estas personas transforman tu buena voluntad en su fuente de supervivencia emocional. Siempre tienen un nuevo problema, una nueva urgencia, una nueva razón para absorber más de ti. Y cuanto más das, más te piden. Tu ayuda se convierte en combustible para la estancación del otro, pero el error no está solo en quien absorbe, está también en quien no establece límites. Los agotadores siempre existirán, pero son los límites los que definen quién drena y quién sobrevive. No necesitas endurecer el corazón, solo aprender a cerrar la puerta antes de quedarte sin aire. Piensa en la orientación de los aviones. Antes de ayudar a alguien, ponte tú la máscara de oxígeno. No es egoísmo, es lógica, porque si te desmayas intentando salvar al otro, nadie se salva. Los estoicos llamaban a esto templanza, la virtud del equilibrio. Séneca decía, no es lo que damos lo que nos agota, sino lo que damos sin medida. Y lo que muchos llaman bondad, en realidad, es miedo a poner límites. Ayudar no es entregarte por completo, es saber hasta dónde puedes ir sin perderte. Cuando sobrepasas el límite de lo que puedes ofrecer, lo que era generosidad se convierte en autoabandono, y ayudar a quien no quiere levantarse es como cargar un peso que nunca será tuyo. Intenta sanar, pero quien enferma eres tú. El giro es claro. El agotador siempre querrá más, pero eres tú quien debe aprender a decir basta. Quien realmente quiere crecer, comparte. Quien quiere evolucionar, busca autonomía. Pero quien vive drenando la energía de los demás, convierte cualquier relación en un pozo sin fondo. Defender tus límites es un acto de amor propio, no de frialdad. Porque mientras intentas salvar a todo el mundo, te olvidas de salvarte a ti mismo. Ayudar es noble, pero anularte es un desperdicio. Preservar tu energía es proteger tu alma y recuerda, la paz que proteges hoy será la fuerza que te sostendrá mañana. 5. El terco intencional. ¿Alguna vez has intentado mostrarle a alguien un camino más fácil y esa persona simplemente te ignoró? Tú explicas, aconsejas, señalas el error, pero insiste en hacerlo todo a su manera, aunque ya haya fallado 10 veces. Ese es el terco intencional. No quiere aprender, quiere demostrar que tiene la razón. Estas personas confunden el orgullo con la sabiduría. Creen que admitir un error es una señal de debilidad, cuando en realidad es el primer paso hacia la madurez. Y el problema de intentar ayudar a alguien que piensa así es simple. No estás ayudando, estás chocando contra un muro. Piensa en ese compañero de trabajo que pide tu opinión, pero nunca sigue ningún consejo. O en ese amigo que vive quejándose de la vida, pero rechaza cualquier sugerencia de cambio. Tú hablas, él rebate, tú adviertes, él ironiza, intentas orientarlo, y él responde con desprecio. Al final, eres tú quien termina agotado, y él satisfecho porque logró mantener el control. Los estoicos llamaban a eso ceguera voluntaria, el estado de quien se niega a ver su propia ignorancia. Marco Aurelio decía, cambiar de opinión y seguir a quien te corrige también es el comportamiento del hombre libre.
pero quien se aferra a la terquedad es esclavo de su propio ego. Hay una verdad dura aquí. El terco intencional no busca ayuda, busca validación. No quiere escuchar lo que lo hará cambiar, quiere escuchar lo que confirme que tiene razón. Y si insistes en ayudar, terminas entrando en un juego donde tener la razón vale más que evolucionar. El cambio está en entender que ayudar a quien no quiere aprender es desperdiciar tu propia claridad. Es como intentar encender una vela al viento. No viniste al mundo para demostrarle nada a nadie, viniste para crecer. Y crecer, a veces, es tener el valor de callar y observar al otro aprender a través del dolor. El terco necesita tropezar para reconocer el suelo. Y si sigues amortiguando sus caídas, nunca le permitirás descubrir el peso de las consecuencias. El silencio, en este caso, es más educativo que cualquier discurso. Ayudar a quien no acepta corrección es como intentar llenar un vaso puesto boca abajo. No importa cuánto te esfuerces, nada entra. Publio Ciro decía: una piedra que rueda no acumula musgo. Quien nunca se detiene a reflexionar, nunca crea sabiduría, solo repite patrones, y tú no necesitas dejarte arrastrar por eso. No estás obligado a desgastarte para probar lo obvio. La sabiduría está en escoger tus batallas. El terco no evoluciona porque ya decidió que está listo, y cuando el orgullo ocupa el lugar de la humildad, el crecimiento muere. No es impaciencia, es sabiduría. La madurez está en ofrecer la dirección una vez y seguir tu propio camino si el otro no quiere avanzar. Al final, el terco se dará cuenta, tarde o temprano, de que la vida es el mejor maestro. Y cuando eso ocurra, recordará a quien intentó advertirle, no con rabia, sino con respeto. Ayudar es virtud, insistir es desperdicio. Respeta el tiempo del otro, pero protege el tuyo, porque la sabiduría no es convencer, es comprender el momento de detenerse. 6. El bloqueador de tareas. ¿Te has dado cuenta de que algunas personas aparecen justo cuando decides enfocarte? Te preparas para actuar, organizar tu vida, dar un paso importante, y de repente alguien te llama, te distrae, te atrapa en conversaciones que no llevan a ningún lado. Y cuando te das cuenta, el enfoque se fue, la energía se dividió, y lo que era una prioridad se convirtió en otro plan pospuesto. Así actúan los bloqueadores de tareas. No son personas malas, pero no caminan en la misma dirección que tú. Algunas personas no forman parte de tu crecimiento, son solo una distracción. Pueden ser amables, incluso bien intencionadas, pero no están alineadas con tu propósito. Y, si no tienes cuidado, tu compasión puede mantenerte en lugares que ya deberían estar en el pasado, porque no todo vínculo tiene que ser eterno y no toda presencia es beneficiosa. Las personas equivocadas no siempre son tóxicas, a veces son solo un peso extra. Te mantienen cómodo cuando la vida quiere verte crecer, y por miedo a parecer frío o ingrato, sigues adaptándote a entornos que ya quedaron pequeños para tu alma. Pero el crecimiento exige espacio, y el espacio solo aparece cuando te desprendes de lo que te ata. Los estoicos llamaban a esto ataraxia, el estado de serenidad conquistado cuando eliminas lo innecesario. Séneca decía: el que no sabe a dónde va nunca tiene el viento a favor. Si tu círculo no camina en la misma dirección, el esfuerzo que haces para avanzar se convierte solo en resistencia. Es imposible construir algo grande mientras gastas tiempo resolviendo los pendientes de quien se niega a moverse. Quien no quiere crecer siempre intentará mantenerte del mismo tamaño. La lealtad no es permanencia eterna. Hay lazos que deben ser honrados con gratitud, no con continuidad. Algunas personas a las que insistes en cargar son precisamente aquellas que deberían haberse quedado en el camino anterior, y seguir llevando lo que ya cumplió su propósito
es como intentar correr con un ancla atada al pie. Hansen decía, las personas te inspiran o te drenan, elígelas con sabiduría. Y esa elección define el ritmo de tu vida. Puedes caminar ligero con quienes te impulsan o arrastrar el peso de quienes te detienen. Proteger tu enfoque es un acto de amor propio. Es entender que la compasión no es cargar con todos, sino no perderte en el camino de nadie, porque a veces crecer duele, pero quedarte donde no perteneces duele mucho más. 7. El frustrado crónico. ¿Alguna vez has contado una buena noticia y de inmediato alguien te ha respondido con desánimo? Hablas con entusiasmo sobre un plan, un viaje, un sueño, y la otra persona, en lugar de alegrarse, dice, «Ah, eso no va a salir bien. Ten cuidado de no decepcionarte. Yo ya lo intenté y me arrepentí». En cuestión de segundos, tu entusiasmo se evapora. Así es como actúa el frustrado crónico. No te roba el dinero, te roba el ánimo. Por fuera parece prudencia, pero por dentro es resentimiento. Son personas que un día soñaron en grande, creyeron, intentaron, pero en algún punto del camino se hirieron. Tal vez fueron traicionadas, ignoradas, olvidadas. Tal vez la vida fue demasiado dura y lo que quedó fue una herida abierta entre lo que esperaban y lo que recibieron. A partir de ahí, la esperanza se transforma en amargura y la persona empieza a vivir atrapada en el resentimiento. Ya no ve oportunidades, solo injusticias. Todo lo que sucede se convierte en motivo para culpar a alguien, al jefe, al gobierno, a la familia, a la vida. El frustrado crónico cree que el mundo está en su contra, cuando en realidad es su mirada la que se volvió contra el mundo. Y cuanto más alimenta ese veneno, más la vida se cierra. El resentimiento es como un vaso de agua limpia al que le echas una gota de tinta. Con el tiempo todo se vuelve turbio. Ese patrón emocional nace de expectativas no cumplidas. Cuando algo que queríamos no pasó o alguien nos hirió, creamos una narrativa interna. No es justo. Pero la mente, incapaz de resolver el pasado, empieza a revivir el dolor, y esa repetición convierte los recuerdos en prisión. El resultado es una especie de fatiga espiritual, un alma cansada de sentir el mismo peso todos los días. Y el peligro de ayudar a alguien así es que si no estás firme, terminas cargando el mismo cansancio. La energía del frustrado es contagiosa. No quiere consejos, quiere compañía en su amargura. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio decía, lo que nos hiere no es lo que sucede, sino cómo elegimos mirar lo que sucede. El dolor es inevitable, pero el resentimiento es una elección, y la peor elección que puedes hacer es dejar que la herida se convierta en tu identidad. Ayudar a un frustrado crónico es inútil si aún se aferra a las culpas del pasado. Puedes ofrecerle luz, pero nadie puede obligar a otro a abrir los ojos. La curación es un acto de voluntad, y la esperanza necesita ser replantada desde adentro hacia afuera. La verdadera libertad llega cuando dejas de buscar culpables y comienzas a reconstruir tu propio sentido. La vida no te debe nada, pero te lo ofrece todo de nuevo cuando decides empezar otra vez. Quien vive mirando hacia atrás, repite el dolor. Quien acepta lo que pasó, abre espacio para lo nuevo. El dolor solo permanece mientras lo alimentas. Y cuando decides soltar, el peso cae. La frustración se transforma en sabiduría y la amargura en fuerza. Por eso, si quieres mantener tu paz, deja de intentar animar a quien eligió la tristeza. Lo mejor que puedes hacer es mostrar con el ejemplo que todavía hay vida fuera de la decepción. No pisamos 2 veces el mismo río. La vida cambia, tú cambias. Lo que hoy duele, mañana enseña. Cada decepción es solo el empujón que la vida da para ponerte en el camino correcto. ¿Y cómo ayudar de verdad? Hacer el bien es esencial, pero hacer el bien sin sabiduría
es el camino más rápido hacia el agotamiento, porque ayudar demasiado a las personas equivocadas no es generosidad, es autosabotaje. La verdadera ayuda necesita equilibrio, límites y conciencia. Ayudar a ciegas, sin observar la intención del otro, es convertir tu energía en combustible para la estancación ajena. Y lo peor, cuando paras, aún dicen que fuiste tú quien los abandonó. Séneca ya advertía, la benevolencia, cuando carece de razón, se convierte en vicio. No toda bondad es virtud, a veces es falta de discernimiento. Antes de extender la mano, mira si el otro realmente quiere levantarse o solo quiere seguir siendo cargado. Hay personas que no quieren ayuda, quieren comodidad. Y si insistes, terminas atrapado en el mismo ciclo. La regla es simple. Ama al prójimo como a ti mismo. Pero mucha gente olvida la segunda parte de la frase, el como a ti mismo viene primero. No puedes dar lo que no tienes. Si estás cansado, endeudado, exhausto o sin paz, tu ayuda pierde fuerza y te destruye también. Cuidarte no es egoísmo, es inteligencia. Ayudar sin preservarte es como intentar salvar a alguien que se ahoga cuando tú mismo no sabes nadar. Al final, ambos se hunden. El mundo está lleno de personas buenas, pero vacías, gente generosa que confundió amor con sacrificio y terminó frustrada por esperar gratitud de quienes solo sabían pedir más. La ayuda verdadera es un arte, la medida justa para la persona correcta en el momento adecuado. En caso de duda, retrocede, deja que el otro aprenda con la vida, porque a veces solo el dolor enseña lo que ningún consejo puede. Hacer el bien con sabiduría es lo que realmente transforma el mundo. Cuando aprendes a ayudar con equilibrio, tu luz no se apaga, sigue encendida, firme y libre. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.